Muy bien, seguimos adelante. Valeria, ¿estás lista? Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ¿Cómo? todos? Muy bien, ¿y a ti cómo va todo? Bien, todo bien, todo bien. Excelente. ¿Sí sabes cómo está el botón de compartir pantalla? Sí, acá tengo. Voy a empezar a compartir. Eh, era, bueno, eh, yo tomé el terreno de la opción uno, San Miguel de Allende, eh, que le llaman Pueblo Mágico, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ah, no, este no es. Acá. Y comencé conociendo un poco la ciudad donde quedaba geográficamente, cuando fue fundada, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que fue nombrada como la ciudad, la mejor ciudad del mundo por su calidad en el servicio, amabilidad, gastronomía, limpieza, experiencia en compras, movilidad, además de su gran aporte cultural, belleza arquitectónica y lugares de diversión. Eh, Después, bueno, lo que leí que coincido con Gema, que decía que la ciudad se puede recorrer de a pie, que eso es Ujú. algo que me gustó bastante. Bueno, no me voy a detener mucho en el análisis que hice, pero un poco de historia, de los lugares de interés de la ciudad, el paisaje típico del lugar, la parroquia San Miguel de Arcángel, el Museo de Allende, el teatro, la Casa de la Cultura, y todos guardan cierta, el tema de los colores, que todos tienen los colores tierra, eso me gustó mucho. El Jardín de Allende, el Palacio del Correo, todo con esos tonos amarillos, rojos, naranjas, que me gustó bastante. Después hice una investigación sobre el mercado inmobiliario. Geográficamente está cerca de aeropuertos internacionales, tiene excelente clima todo el año y conexión con las carreteras principales. En cuanto a infraestructura, tiene servicios de primer nivel, impuestos bajos, impuestos y contribuciones bajas, el municipio se puede recorrer de a pie, residencias de alta categoría y hotelería de primer nivel. En cuanto a lo cultural, que es patrimonio de la humanidad, arquitectura colonial, los habitantes son amables, espectáculos culturales y recorridos de interés histórico. Cuanto a lo que pude ver del mercado inmobiliario, el costo de las viviendas por metro cuadrado en la zona del centro, que tiene aproximadamente 35.218 pesos por metro cuadrado para lo que es la zona centro, y fuera del centro 19.284 pesos mexicanos. Y lo que es el valor de renta por mes, encontré solamente de uno y de dos dormitorios en el centro y fuera del centro, como para tener un parámetro del mercado. Lo que sí pude notar es que la mayor cantidad de inversiones vienen de extranjeros, mayormente estadounidenses y de Canadá, porque lo que decía, bueno, en esa parte me salté en la parte histórica, que después de la Segunda Guerra Mundial vinieron soldados norteamericanos que les gustó el pueblo y, y fueron comentando y se fueron instalando de a poco en el pueblo. Entonces la mayor parte tiene un alto porcentaje de habitantes extranjeros, tanto de visitantes, ya sea por vacaciones, fines de semana largos, o que residen ahí. Y los perfiles de usuario que pude detectar son los residentes permanentes de ahí de San Miguel, que son tanto nacionales como internacionales,
familias de viviendas de 2, 3 dormitorios, viviendas residenciales en 1 o 2 plantas, residencias de descanso, que hay muchos hoteles que van para el fin de semana y vacaciones, gente retirada también que invierte en el pueblo y tiene su casa de fin de semana, eh, son residencias de 1 o 2 niveles, hoteles, departamentos para alquiler, y lo que es la parte turística, tiene turistas todo el año, y ya se alquilan departamentos u hoteles. Entonces, bueno, después un poco el clima, que es un clima templado durante todo el año, no tiene mucha humedad, eh, y bueno, me voy a saltear un poco esto. Después la parte del entorno, las callecitas, lo que es donde está ubicado el terreno, que son esas callecitas angostas y las veredas que son también angostas, la entrada del terreno, que pude ver que no es una entrada amplia, sino que tiene ese portal y esa calle, como esa calle de ingreso, y después se va abriendo. Para comenzar a proyectar, mi esquema de diseño, y a mí se me hacía muy fuerte esta línea que me marcaba mucho este ingreso. Entonces, es lo que yo quiero rescatar del terreno, digamos, como generar una continuidad de la calle hacia el terreno. Entonces, trabajé con una grilla, un módulo de 3x3 en principio, y armé 3 bloques de viviendas. Lo que sí quería era que todo esté ventilado, que tenga un recorrido. Se me hacía interesante, como que el terreno me llevaba a esta, a esta distribución. Entonces comencé ubicando los bloques de acuerdo a la grilla que armé, y este sector de acá donde tengo los árboles que son existentes los quería rescatar, así que no los quería tocar. Así que mi grilla no me guié tanto por estos muros que tengo acá, sí por este del fondo, y en base a eso marqué mi grilla. Y hice como un estudio del sol, de cómo estarían ubicados, cómo les daría a cada bloque en la mañana, que tendría el sol del este en este sector, y a la tarde el sol del oeste. O sea que eso me daba la pauta a mí que tenía que proteger estas caras por la tarde, y que tendría que tener algún tipo de pantalla para evitar esa incidencia del sol. Y armé mi planta, voy a saltear el subsuelo primero, y armé mi planta con esta distribución. La calle, la continuidad de la vereda, el ingreso peatonal, preserva esta circulación, en donde genero un patio a la derecha, y en este primer bloque armo mi local comercial, brindándole hacia la calle y dividiendo un poco lo que es lo público de lo privado. Y mis bloques de departamentos que quedan hacia atrás, con patios toda la vuelta. Yo quería generar, ventilar todos los departamentos, todos los locales. Entonces, en base a la modulación que tenía, fui ubicando los dormitorios, estar comedor, cocina y baños, y los fui orientando hacia la mejor orientación. De los dormitorios, traté que todos queden hacia el este, dormitorios, y los fui girando
es un mismo bloque, una misma planta que se repite, pero que se va girando de acuerdo a la orientación, a la mejor orientación que tenga en el terreno. Este es mi ingreso vehicular, que es subsuelo, que sería esto, que todavía lo tendría que trabajar un poco más. Eh, Estas columnas deberían ser más grandes, pero en principio sería esto. Me quedó así muy grande el estacionamiento, me parece que es demasiada superficie, pero yo ingresaría, tendría una abertura acá, que sería esta en planta baja, en donde subo a la planta baja desde el subsuelo y genero un patio en el subsuelo, que quizás me gustaría generar algo de eso también acá en el subsuelo, una especie de patio de iluminación natural, no solo esto que está tan oscuro. Esta parte no la ocupo porque como tengo los dos árboles grandes ahí que quiero conservar, no la ocupo en el subsuelo. Y esta sería mi planta baja y mi planta tipo, que serían, se repiten, son todas iguales, en donde tengo los ingresos por una especie de pasarela, que también la voy girando de acuerdo a cómo quiero que ingrese las personas. En este caso, que quiero que vengan hasta acá y que ingresen por este sector, entonces yo le niego la vista del estar comedor y los dormitorios, se la niego a este bloque, y este bloque, las vistas las llevo hasta este patio, lo mismo estas las llevo hasta este patio, y este también las llevo hasta este patio, y ubico lo que son los baños, el ingreso al área pública sería. Entonces, le quito la vista a lo público de cada bloque. Y después le genero una terraza para cada bloque de departamentos, para que tengan un área de esparcimiento privada de cada bloque, que cada uno pueda subir y tener su terraza sin tener que ir hasta la planta baja y mezclarse con lo público que viene de la calle. A ver qué te busco. Las plantas, las vistas. Esto sería más o menos una primera idea de lo que quiero generar de ese ingreso. No sé si te va a ser... No lo estamos viendo, estamos viendo todavía la presentación. Ah, a ver cómo... ¿Tienes dos pantallas o algo así? A ver, no, directamente abrí la hoja de las imágenes. Tendría que dejar de compartir esta y comenzar a compartir la... Ándale, ándale, yo creo que sí. Lo tengo en dos, lo tengo en otra... Acá. Acá. Ahora sí se ve. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Se puede ver ahí las imágenes? Está trabajando, como que ya apareció algo, pero todavía no bien. No, todavía no. Nos aparece un cuadro gris. Mm, Si quieres, puede ser que otra vez salte y vuelve a dar compartir escritorio. Dale compartir escritorio. compartir. Tengo pizarra, fotos, presentación. Tiene que dar una opción que te diga escritorio. O sea, no. Pizarra, me parece pantalla, pizarra, A ver, iPad. a ver pantalla otra vez. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Sí. Bueno, esto es lo que sería mi ingreso. No sé si Ujú. esta va a ser mis materiales, si esta va a ser mi pantalla, pero es una primera idea.
de generar este ingreso peatonal, a donde yo llego tengo este local comercial y un patio que sería mi área pública, sería esto, y este sería mi ingreso hacia los departamentos que serían hacia atrás del área pública. Entonces yo tendría este patio y toda esta galería de recorrido del local comercial. Entonces ingresaría desde atrás, desde el centro del terreno, hacia los departamentos, hacia uno de los bloques, sería esto, mi ingreso peatonal. Este sería mi centro, en donde yo entro desde el subsuelo, o desde la calle, y desde aquí me voy hacia un bloque o hacia los otros dos. Sí. Bueno, sería otra vista. Esto es lo que serían las pantallas. No sé si va a ser eso definitivo o no. A mí me gustan mucho las pantallas verdes, la piel vegetal, y quise incorporar eso en este proyecto. No sé si va a ser la definitiva, pero es una primera idea. Bueno, esta sería otra imagen desde los dos árboles existentes que tengo en el terreno, y los dormitorios y estar que dan hacia esos patios, no dan hacia el área pública, digamos. Esta sería otra imagen del mismo sector, cada uno con su terraza. Este sería el ingreso desde el estacionamiento. Yo ingreso por una escalera hacia el centro de mi terreno, y de ahí me voy hacia los distintos bloques de departamento. Y te quería mostrar un corte. Dejo de compartir esta y busco unos cortes que tengo. En teoría, con eso ya lo deberíamos de ver, porque estás compartiendo pantalla. O sea, si compartes la carpeta, solamente se comparte lo que está dentro de la carpeta. Si compartes pantalla, vemos toda tu computadora. ¿Estás viendo ahora mi...? Ahora no, porque no estás compartiendo. Ah, bien. A ver, déjame que ya te muestro. Esto que sería un corte, no sé si lo ven. Sí, perfecto. Sería un corte de los dos bloques de atrás, en donde yo tengo el árbol. Esto de atrás sería el fondo del terreno. Tengo el árbol, uno de los árboles existentes, los dormitorios que dan hacia esos patios, el ingreso por esta pasarela y escalera, y este sería el ingreso al otro bloque, y por acá estaría el ingreso vehicular, desde el subsuelo. Y esto sería un corte longitudinal del terreno, en donde yo llego caminando, puedo tener este patio, este local comercial, que puede llegar a ser un café, una galería, algo que puede tener una expansión hasta ese patio, y desde acá, desde el centro, ingreso al bloque de departamentos, y también me puedo ir a este otro. Y este sería el corte desde el ingreso del subsuelo, que ingreso desde este patio, subo hasta al centro del terreno, y ahí otra vez me vuelvo a ir a cualquiera de los bloques. Y creo que eso sería lo que tengo. Muy bien, Valeria. Dejo Voy de a empezar a compartir. compartir. No te preocupes, yo acá eso controlo. Fíjate, a diferencia del proyecto de Gema, que sus imágenes, que todavía no tiene render, ¿verdad? Pero ya sus imágenes nos hablan, o al menos esta primera, ¿no? Para no decir tanto. Esta primera imagen, no sé a ti, pero a mí me habla de algo
de algo que podríamos decirle un poquito rústico, vernáculo, algo sobrio, ¿no? O sea, eh, algo que de alguna manera ni siquiera vas a ver, ¿no? O sea, me imagino yo caminando por aquí, como que si vas medio con prisa, ni lo viste, ¿no? Cosa que se me hace bastante bien porque tiene una lectura que creo que tú también la hiciste, ¿no? Que te fuiste un poquito más rápido. Me hubiese gustado que no importa, quizá no les hablo tanto de su análisis porque ya lo escuché, ¿no? Entonces lo escucho y ya con eso me quedo, ¿no? De que está, de que lo hicieron, de que lo entendieron. Entonces, tampoco no. ¿Cuál Ese, vemos? Las dos. el primera parte. Ah, ok. Entonces también no se queden con nada, ¿no? Porque realmente sí me gusta escuchar cómo van contando la historia, ¿no? De su proyecto. Eh, pero bueno, aquí están esas imágenes también, ¿no? O sea, hablaste de los colores, de los rojos, de los amarillos, eh, eh, pero que después cuando veo tus renders, ¿no? Eh, de repente yo veo tus renders que no están acá. ¿Dónde están? Están en otra carpeta porque no me dejaba subir todo junto, así que están en una carpeta que dice fotos. Ok. Entonces voy a abrir en dos partes. Eh, pero bueno, lo que te quiero decir es que de repente los renders de los edificios me dan la impresión de que son unos departamentos que pueden estar en cualquier ciudad del mundo, ¿sí me entiendes? O sea, se pierde todavía esa esencia que si te fijas en el proyecto de Gema, ya nos vamos imaginando, ¿no? O sea, todavía no hemos visto bien el proyecto, mostró una zonificación, pero ya en esas primeras ideas ya podemos sentir un poquito el pueblo adentro de su proyecto, ¿no? Ujú. Eh, y acá no. O sea, aquí estamos viendo ya unas imágenes que realmente pueden ser frías, ¿no? Frías en el aspecto de que no nos dicen realmente dónde a esto, ¿no? Desde cómo no hay una lectura fuerte del entorno, ¿no? O sea, yo creo que aquí es muy importante el entorno, o sea, nunca, en ninguna parte del proceso se nos tiene que olvidar, ¿no? Se nos tiene que olvidar en dónde estamos. Entonces, o sea, ya desde cómo haces estos primeros, o sea, estas primeras imágenes, probablemente yo creo que sería muy importante, ¿no? Para la siguiente, que Sí. estemos viendo un modelado de los vecinos, ¿no? O sea, un modelado de cómo vienen las piezas, ¿no? O sea, cómo está encallando nuestro objeto, ¿no? En toda esta trama de cajas, como para también ver, porque no sabemos si son cajas de 2 niveles, de 3 niveles, o sea, no sabemos también cómo están llegando estos edificios a ocupar, ¿no? Todas esas piezas que ya existen. Entonces, nos va a servir muchísimo realmente esa lectura, ¿no? Me hace pensar eh, que arquitecto no muestra de repente como ese juego de piezas. Hay un arquitecto ahorita que me llama mucho la atención, se llama Chris Precht. De repente ya usó mucho Instagram porque todo el mundo sube todas sus cosas a Instagram, ¿no? Entonces no las encuentras en otros lados, ¿no? Eh, bueno, quizás estoy buscando algunas imágenes como estas en el sentido de este juego de maquetas donde se ve el entorno, ¿no? Pero, Ujú. pero eso es un poco lo que estoy buscando, ¿no? Que quizá todavía no me interesa ver ese edificio que pues lo que sea, ¿no? No te fijes en el edificio, pero fíjate en el entendimiento, ¿no? De todo este juego de la maqueta, ¿no? De lo que está pasando en el tema urbano, ¿no? O sea, esto, ¿no? Que ahorita nos serviría muchísimo, ¿no? Para tener pistas, porque no sabemos dónde está la catedral, todavía no se hizo ese, creo yo, no sé si se me fue a mí, eh, pero en la presentación no vi yo, digo, me hablaste como en el sentido de que pues existen ciertas cosas, pero no hay todavía un análisis fuerte de, a ver, estamos en esta manzana y qué está pasando en las manzanas de alrededor, ¿no? O sea, Ujú. ¿dónde está la catedral? ¿Dónde están las plazas? ¿No? O sea, realmente aquí nos hace falta, o sea, un análisis serio del tema urbano, de la trama urbana, ¿no? Fíjate, hay un,
digo, todo esto te lo saltaste, que quizá esto se podría ver acá, pero pues aquí no, ni siquiera esta imagen no te detuviste mucho, ¿no? O realmente pues no nos dice mucho la imagen hasta que no lo estudiáramos bien, ¿no? O sea, hay algo, ¿no? Está este arquitecto Noli, que en la maestría, Giambattista Noli, yo creo que todos en nuestras carreras nos lo deben de enseñar cuando estamos trabajando con temas urbanos. El diagrama de Noli, ¿no? De este arquitecto, que lo que se puso a hacer fue dibujar las manzanas de las grandes ciudades europeas, y simplemente dibujaba con un achurado negro lo que está construido y dejaba en blanco lo que no está construido. Entonces, simplemente el análisis, ¿no? En diagrama de este planteamiento, pues nos ayuda a entender muchísimo, ¿no? Este juego de llenos y vacíos que es la trama urbana, pues. Entonces, yo creo que para este proyecto es fundamental, ¿no? Inclusive para los dos, ¿no? O sea, también el de Guadalajara, porque pues así nos damos cuenta, podemos ver dibujado claramente dónde están los parques, ¿no? Y dónde están las plazoletas, ¿no? Fíjate qué bien se entiende de repente, ¿no? O sea, el tema de la trama urbana cuando simplemente jugamos con ese positivo y ese negativo. Entonces, pero además, o sea, nos da un montón de pistas, ¿no? O sea, nos llena de gestos que podemos utilizar, ¿no? Porque de repente nos podemos dar cuenta que por ahí se venía una franja de verde, ¿no? O por ahí se venía un juego de patios, ¿no? Que de repente podemos incorporar a nuestro proyecto. Que no se está viendo acá, ¿no? O sea, se hizo como un análisis muy general de lo que es San Miguel de Allende, quizá, ¿no? Bueno, sí, esto está muy bien, de las orientaciones, que si es oriente-poniente, la ventilación, los vientos dominantes, la temporada de lluvias. Este análisis de los valores del mercado inmobiliario se me hace bastante bien, ¿no? Porque ya te habla, ¿no? De cuánto, de qué porcentaje de los metros del terreno se pueden rentar. Pero nos hace falta, ¿no? Nos hace falta fuerte el tema del análisis urbano, ¿no? O sea, cómo vienen, inclusive cómo vienen las banquetas, si las manzanas se construye hasta el límite, o sea, necesitamos más información, ¿no? O sea, porque yo veo esto de acá y no me queda claro, ¿no? No me queda claro si todo esto es verde, ¿no? O sea, si nomás esas piezas son lo construido. Entonces, realmente, ya a la hora de construir, ¿no? A la hora de hacer la propuesta del proyecto, es información que necesito, ¿no? Es información que me hace falta. Y lo mismo te lo digo a ti, Gemma. O sea, al final de cuentas, sí, quizás se me pasó ahorita, pero como aquí ya entraste de lleno al proyecto, quizá ya empezó a votar por qué, ¿no? Porque quizá nos hace falta ese análisis, ¿no? Porque, o sea, organizas bien las piezas, eso está bueno, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Un poquito la proporción de estos jardines, que está bien, pero yo no sé realmente si el vecino llega y se pega conmigo, ¿no? O sea, no sé cómo está llegando la huella del edificio, o sea, no sé si me va a hacer sombra esta parte, o sea, realmente me hace falta información, ¿no? Como para poder realmente distinguir si la decisión es buena o no tan buena. Pero lo que primero vota, ¿no? De esas imágenes es un poquito la ambigüedad, ¿no? Del carácter de lo que se está proponiendo. O sea, esto todavía, que si el muro verde, que si no sé qué, yo creo que todavía no es momento de los muros verdes, sino más bien realmente entender el planteamiento desde cómo accesas, o sea, ¿por qué tú estás dejando la rampa del lado derecho y no del lado izquierdo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Es una decisión arbitraria? Simplemente o sea, esto todavía se ve como una carga de materiales muy fuerte, ¿no? O sea, hablábamos de 3 materiales y aquí ya veo un tipo de piedra, 2 tipos de piedra, la madera, el amarillo, el blanco, no sé si es concreto. O sea,
se empieza a leer algo que puede estar muy saturado, pero el tema de esas columnas, que si bien pueden estar respetando una modulación, no me hablan de ese carácter que debe de tener este tipo de proyectos, ¿no? O sea, este proyecto tiene que, y lo dijiste muy bien, ¿no? Dijiste que está pensado para extranjeros también, ¿no? Porque hablabas de que desde la fundación los extranjeros lo identifican como un pueblo bonito, ¿no? Y quieren vivir ahí. Entonces yo creo que aquí sí el tema del carácter del edificio debe de respetar o debe de sugerirnos mucho el tema del pueblo, ¿no? O sea el tema desde sus escalas hasta sus materiales y hasta sus mismas formas, ¿no? Porque veo estas fotos y estoy viendo más un edificio en cualquier ciudad, no sé, en la que sea, y menos como este desarrollo un poquito campestre, un poquito contemporáneo, que se adapte, ¿no? al pueblo. Dicho eso, me gustó que mencionaste las líneas dominantes del proyecto. ¿Cuál dijiste tú que te fue importante? Dijiste que La fue... del fondo, yo me guié por la del fondo, sí. Ajá, y de ahí tomaste estas paralelas. Ahí tomé esas paralelas, sí. De Para repente dejar aquí se las rompe. diagonales que me queden patios los diagonales que me queden los patios o los accesos. Ujú. Sí, no, realmente el planteamiento se me hace bueno. Lo que no se me hace tan bueno es cómo salen estas plataformas con las escaleras siento yo que, digo, y se ven en las perspectivas, ¿no? Ensucian un poco todo el mundo de ese andador, ¿no? Porque inclusive uno va caminando por acá y ya esta columna, ¿no? Ya esta trama de columnas, ya la sientes como muy invasiva, ¿no? De repente ya se acabó. En el espacio. Ajá, o sea, se acaba toda esa libertad del tema de los patios, porque ya traes una columna ahí a metro y medio, a 2 metros de ti. Entonces, no lo sé si es porque esta pieza se despegó demasiado. Eh, Déjame ver más. Desde el estacionamiento, y fíjate, yo desde acá del estacionamiento ya veía algo como esto que hablabas, ¿no? De que la superficie que dejas construida es demasiada. Sin embargo, o sea, ¿cuánto mide en esta distancia, verdad? Sí cabe el coche ahí, pero, o sea, Ahí sí, ahí entra un coche, pero se me hacía medio incómodo que tenía, bueno, no, puede ser también entrar y girar ahí y hacer mi estacionamiento como una L en lugar de hacerlo allá en el fondo. uh-huh. eh, No lo sé. Yo creo que o sea, siempre en estos proyectos que tienen estacionamiento, el proyecto debe de nacer desde el estacionamiento, ¿no? Entonces, resolviendo ese estacionamiento modulado de manera correcta, todo lo demás tiene que salir un poquito por añadidura. ¿A qué me refiero yo? A que como que se presta como para que los cajones pues fueran todo esto, ¿no? Como siguiendo esta misma línea, no lo sé. Y quién sabe Claro, si... pero ahí tenía que sacar los árboles que tenía ahí en Ah, ese tienes unos sector árboles en existente. esa parte. Ok. Claro, tengo los árboles existentes que era lo que yo quería Ah, eso está bien. conservar. Por Eso eso está... me volqué hacia el otro lado y ese lado lo anulé. Ok. Ahora, ¿qué pasa entonces si la rampa del estacionamiento la ubicas del otro lado, de manera Ujú. que ganes un poco más de espacio para el cajón? Que yo creo, o sea, ¿cuánto Ah, mide, no? O sea, ¿cuánto mide esto? Es que según yo no son 5 metros, pues, o sea, no, según yo no, no cabe el cajón ahí, por eso... no entra, no entra y no me daba sí, no me daba la circulación para que gire y salga el vehículo, digamos, ubicando desde ese sector. Entonces, yo creo que esto nos Se me debería pone de más hablar atrás.
nos debería de hablar de 6 metros y esto nos debería de hablar de 5 metros, ¿verdad? Sí. Como buscando esa calle 6 metros o cuando Pero menos en el 5 teléfono metros. tenían 7. O sea, ¿esa calle está de 7? 7, 7 y No. alguito, sí. O sea, estos son 7. Sí, 7. No, no, no. Todo el ancho entero completo. De medianera a medianera. Ya. Sí, por eso digo yo que ese carril, cuando menos debe de tener 5 metros y probablemente Sí. 2 para que funcione ese andador, ¿no? Y entonces Sí. quizá aquí pudiera haber un escalón eh, como para que creciera a lo más que se pueda, 6 metros y después ya los 5 que quedaron exactos. Eh, pero sí, la idea de rescatar esos árboles se me hace muy bien. Eh, Quizá aquí esto se muere un poco más, se vuelven bodegas, no sé qué. Eh, Quitar esas columnas, ¿no? Porque aquí tendría que volverse la calle, ¿verdad? Quizá las columnas te tendrían que quedar más bien en ese sentido, ¿no? En el sentido de la Ujú. calle, pues esto volverse como una columna. Eh, eh, Quizá ahí sí ya se adapta un poco más. Eh, claro, ¿no? Y también ver de cuánto nos están quedando la separación en esas columnas, como para ver cuántos cajones de estacionamiento te da. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo en el otro sentido, ¿no? O sea, 10 departamentos, un cajón por departamento, ¿no? O un cajón por vivienda. Eh, Porque aquí, como tú haces, necesitas la vuelta. ¿Mande? 8 departamentos ubiqué yo. Entonces sí te da, ¿no? Yo creo que respetando más bien estas viviendas o esos cajones, te tiene que dar, te tiene que dar. Ujú. Eh, Me gusta esta pieza de acá, digo, yo no haría estas diagonales, ¿no? Buscando como esa, esa sustracción. Lo mismo esta vuelta, buscando que el jardín quede completamente definido, ¿no? Ujú. Si de repente el jardín es este, y este hueco también nace de acá abajo, o sería el único que nace de acá abajo, ¿no? Eh, Ujú. y ahora nos vamos arriba. Sí, porque esta vuelta que hace aquí, esto está un poco raro, ¿no? Es como esto. Entonces, una vez respetado como este jardín, siento yo que está bueno. Ujú. Ese quiebre, no sé si esta línea tendría que quedar todavía más dura, ¿no? Como Ujú. para respetar esta pieza. Y esta pieza yo creo que podría pegarse sin problema, ¿no? Como buscando eh, llenar esto de acá, ¿no? Y eh, jugar a limpiar un poquito esto. Eh, Ujú. el jardín que haces allá también está bien. Eh, Quizá un poco el problema de esto es el carácter que le diste rápidamente de edificio, porque te digo, realmente las piezas están bien articuladas. Eh, Ujú. Solamente yo buscaría limpiar algo de eso y enriquecer también el recorrido, ¿no? Si te fijaste ahorita en el proyecto de Gema ya nos hablaba de algún tipo de promenade, ¿no? Como de algo de sorpresa, que también te habla el tuyo de acá, pero un poquito menos consciente, ¿no? O sea, un poquito menos Sí, en el está muy tema abierto. ajá, o sea, como de que se forme parte de la composición de todo el acceso, ¿no? De esa parsimonia del edificio. Eh, Inclusive ve si puedes ganar un poco de metros, ¿no? Porque, o sea, la pendiente que vas a tener aquí, pues quizá te da para que puedas volar con esa losa un Ujú. poco encima de la rampa sin que te choquen los coches y algo puedes ganar también, ¿no? Ujú. Porque si no, esa rampa de repente se vuelve eterna, ¿no? Y se pierden esos metros.
voy a borrar un poco, ¿no? No lo sé. Me refiero a que algo se podría ganar en ese sentido. Bien. De ese lado, del otro lado. Igual, esta línea que está, bueno, yo creo que tiene que ser paralela, pero ¿cómo entras, verdad? Entras por estas puertas corredizas. Claro. Ujú. Entras, tienes esta sala, comedor, cocina. Es que la pieza está bien. La pieza realmente no tiene error. O sea, porque yo entro a esta recámara por acá, eso está muy bien. Entro a recámara por acá, eso está muy bien. Tienen las dos sus ventilaciones privadas. Quizá un poquito entender que este jardín se va a volver de este departamento y este Ujú, jardín va a volver de este departamento. Entonces, ujú. de repente ese acceso ya no es necesario, ¿no? Porque empiezas a entender, o sea, que este proyecto tiene que todavía apropiarse, ¿no? O sea, cada una de esas piezas tienen que apropiarse más de lo que está pasando, porque no van a ser jardines comunes. El único jardín común probablemente va a ser este, ¿no? Ujú. Eh, y este, dependiendo cómo lo trabajes. Por lo cual, sí, yo creo que el tema de esos árboles, de que se salven, ya nos dice mucho, ¿no? Yo no sé qué tanta distancia debe de tener. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide de aquí a acá? Ah, ese no me acuerdo, pero eso debe tener 5 metros más o menos. Porque el del fondo lo de atrás tiene 3 metros. Así que en proporción más o menos cerca de 5 metros. Era bastante la separación. Sí, puede ser demasiado también de repente, ¿no? O sea, El tema era la copa del árbol, que no me choque después con el edificio. Por eso me un separé poco. tanto. Eran árboles grandes. Y nos podría hacer falta el tema del local comercial, ¿no? Aunque sea algo pequeño, ¿no? Pero le podría ayudar muchísimo. Eh, digo, ya si consideras que no debe de ir eh, por el tema de que es interior, pues habría que valorarlo, pero yo sí creo que te aguanta un poquito más pegar esta pieza y me quedo con las ideas de esas escaleras que no te las termino de comprar porque las veo en el render, ¿no? Igual y si se trabajaran de otra forma, probablemente podrían estar mejor. Sí. Eh, o no lo sé si en vez de que sean dos, porque tienes dos que te llevan al mismo punto, ¿verdad? Eh, que eso también me hace ruido, porque son dos escaleras que casi, casi podrían llevarte, perdón, a donde mismo, ¿no? Entonces, podríamos resolver esto con una escalera menos, ¿no? Porque ya tienes esta de acá, entonces de repente siento yo que, o sea, esta escalera, ¿a cuántas piezas, a cuántos departamentos o a cuántas viviendas te lleva? ¿A Y son tres? A3. ¿Y esta te lleva a otras tres? A2 porque abajo tengo el local comercial. Ah, es que este es el local comercial, ok. Ese es el local comercial. Y a la terraza me lleva cada Sí, una. entonces definitivamente tenemos que hacer que nos lleven a más, ¿verdad? Eh, Ujú. yo no sé si exploraría colocarlas en los centros de estas cosas, como para que tú subas, ¿no? Y de repente poder entrar a tus piezas. Lo que tenemos que hacer es limpiar esas perspectivas, ¿no? Desde Sí, adentro. Entonces, o sea, francamente, lo que más ensucia esto son esas piezas. Porque lo demás yo creo que no es tan complejo. Es tema de proporciones. Déjame ver. O sea, te fijas, o sea, sí, es como mucho, muy abrumador ese espacio. sí, ¿no? Porque además lo saturas con el muro verde, con la celosía. Sí. Entonces, y aquí sí te rompe completamente. O sea, en esta Ujú. imagen se entiende mucho más el tema de ese eje, ¿no? Que se nos mete, ¿no? O sea, que nos tapa un poquito de la riqueza cuando lo que tendría que hacer es como
dejarnos ver un poco más. Y también yo creo que pensar qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? O sea, todo este muro tendría que estar jugando un papel importante en la composición, ¿no? Porque si no, se vuelve eterno, ¿no? A diferencia no lo sé, ¿verdad? De que si entráramos de lado y de repente descubrimos, ese muro pareciera que no se acaba. No recuerdo ahorita cómo se resolvió el proyecto anterior, pero no me pegaba tanto como acá, ¿no? O sea, aquí siento yo que está ocupando mucha importancia, y no debería, ¿no? Claro, porque cuando tú espejees el estacionamiento, si es que lo espejeas, de repente el proyecto ya no tiene esa perspectiva eterna, ¿verdad? O sea, ya tiene un momento mucho más próximo. Entonces, por ahí yo creo que valdría mucho la pena explorar qué vamos a hacer con eso. Sí, porque no nos beneficia. Pensar, Valeria, ya desde ahorita en esa idea de la homogeneización, ¿no? de estos materiales. Fíjate, nomás como una idea de este proyecto a través del taller de Héctor Barroso. Lo utilizo solamente por el tema de ese material, ¿no? Por el tema de esa homogeneidad de ese objeto, ¿no? En relación con todo lo demás. Él mismo tiene por ahí un proyecto de departamentos que igual sería interesante darle un ojo, como muy rápido. Pero es la misma lectura, digo, también tiene ahí unos barandales, que puede ser otro material, pero el objeto se entiende, ¿no? Como muy, muy puro, ¿no? Sí. Yo sé que es otro tema, ¿no? Que es mucho más denso. Ahí después le pasan cosas. Fíjate, ahí están cosas como esa celosía. Y yo te diría que para mí es algo débil del proyecto, ¿no? Me gusta más el proyecto cuando está con ese concreto, ¿no? Y ese juego de aberturas que con esa celosía que, que probablemente por eso no la muestra tanto, ¿verdad? Fíjate cómo se van articulando las piezas, ¿no? Con estos patios. Los núcleos de circulaciones verticales siempre en el mismo punto. El estacionamiento, fíjate, tienes el carril pegado al muro y bueno, aquí sí tienes cajones dobles, este espacio que deben de ser 8 metros, ¿no? Porque tienes salida de ambos lados, y el acceso peatonal que debe ser por aquí, ¿no? Y de aquí te puedes ir, no sé, el elevador sea o si no hay elevador y subes las escaleras por acá. No me queda claro, pero sí, yo creo que es menos eso y más esto. Entonces, ¿de qué manera? No sé si eliminando esas columnas, yo creo que tiene mucho que ver con la perspectiva, ¿no? Con el que el objeto no se meta dentro de nuestro campo visual, ¿no? O sea, sino más bien que lo respete y quizás hasta que juegue a irse abriendo, ¿no? Para que la sensación del espacio es que crece y no que se cierra. Digo, sí pasa acá, pero luego cuando giras para acá ya tienes una columna enfrente de ti, ¿no? Entonces, o sea, te hace sentir que esto es pequeñito. Entonces yo te diría, juega a integrar tus núcleos de circulaciones lo más que puedas, limpia las perspectivas, respeta tu línea, regrésate al sótano para ver cómo puedes trabajarlo, ¿no? Para que resulte un poquito más eficiente. Trata de integrar estos espacios.
al conjunto, pues, ¿no? Porque aquí tú vas caminando y esto te queda como residual, ¿no? No juega en el recorrido realmente, ¿no? O sea, no es una parte fundamental del recorrido. Entonces, yo creo que este gesto, ¿no? De despejar la rampa para el otro lado y encontrarte quizá de una manera más contundente ese patio, le va a beneficiar al proyecto. Bueno. Eh, ¿Qué más? Déjame ver si hay algo más. Sí, 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 sí. Sí, es que aquí se puede ver cómo la pieza se nos mete, ¿no? O sea, Sí, se eh, mete. Sí. se asoma, ¿no? Dentro de lo que nosotros queremos ver. Eh, y se puede entender esto que te digo, que el patio queda residual, ¿no? O sea, ese andador que realmente está bastante bueno. O sea, inclusive piensa, no lo sé, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué pasa si este gesto de querer respetar los árboles lo potencias, ¿no? Entonces, de repente tu pieza, eh, digo, es una idea, ¿verdad? Porque tienes tu rampa de los coches. eh, ¿Qué pasa si de repente esta pieza se vuelve un poco más y genera todavía un parque, ¿no? Mucho más fuerte, como para que esos árboles ahora sí ya se vuelvan el jardín, ¿no? O sea, muy interesante que quizá no tenía el proyecto. Y entonces el proyecto se vuelve una especie de L, ¿no? O sea, con un tema de un parque acá y un parque acá. eh, no lo sé, ¿verdad? Y quizás nos hacen falta metros, pues nos pegamos un poquito. O sea, hay que tener una lectura de lo que está pasando afuera también como para tomar esas decisiones. Pero yo buscando que adquiera, ¿no? Estos espacios mucho más amplios, ¿no? Sí. Sí, porque de repente, y fue de las críticas que no sé si ves el proyecto, por ejemplo, del taller anterior, eh, podemos verlo a ver si rápidamente. eh, de repente nos criticaban que estos espacios pequeñitos entre las piezas que nosotros dejamos, de repente no tienen tanta fuerza, ¿no? O sea, pueden verse bonitos, ¿no? En las plantas y podemos ponerle ahí unas macetas y cosas de estas, eh, pero ya realmente en el uso cotidiano, ¿no? Quizá puede faltarle riqueza. Eh, Aquí se pueden ver algunas de estas imágenes, ¿no? Como de piececitas que jugaban a eso. Entonces, al final lo que tratamos de hacer fue separarlas lo más posible, integrar esos núcleos de circulaciones verticales en la medida de lo posible, ¿no? Como para que tuvieran pues cierta independencia, cierta intimidad entre las piezas. Y al final esa búsqueda del orden, si te fijas, al final cada uno se quedó con esos patios y no sé qué. Pero bueno, yo creo que el proyecto va bastante bien, solamente vamos viendo, ¿no? Cómo ayudan esos comentarios que te doy. Bien. ¿Sale? ¿Está? Bien, gracias. Perfecto, perfecto, Valeria.